Hola mi gente creativa, hoy vamos a enseñarles cómo elaborar un molino de viento para sus belenes. Está hecho de forma muy sencilla y con materiales fáciles de conseguir, así que los invito a que me acompañen una vez más y disfrutemos juntos de este nuevo proyecto. Bueno amigos, estos son los materiales que vamos a utilizar para el proyecto de hoy. Vamos a necesitar un trozo de Porex Band de 50 centímetros por 50 y de un calibre de 1,5 centímetros aproximadamente. Si lo consigues un poco más delgado o más grueso también sirve. Vamos a necesitar palitos de brocheta gruesos y delgados. Estos los consigues así, unos de un calibre más grueso que el otro. También un poco de tela, puede ser retazos de tela que tengas blancos, puede ser una bayadera o un lienzo. También un trozo de cartón de una tapa de una caja. Regla metálica para ayudarnos a cortar con el cúter, que vamos a utilizar cúter tradicional del ancho y punta de lanza. Tijeras, lápiz, cautil, silicona caliente. Vamos a utilizar también pinturas acrílicas en diferentes colores, verdes, marrón, blanco, negro, ocres. Entonces vamos a utilizar así variedad de colores en este tono. Y también correspondiente a sus pinceles, vamos a necesitar pincel plano delgado, mediano y uno grande redondo, o el pincel que dispongas, no importa. Bueno, para comenzar ahora vamos a tomar la lámina de Porex Band y vamos a cortar unas piezas de esta. Entonces, con ayuda de la regla metálica y el cúter, vamos a trazar unos cuadros, unos rectángulos que yo les voy a dejar las plantillas, los moldes en la descripción de este video. Les dejo el enlace para que ustedes ingresen a nuestro blog y puedan descargarlos. Miren, acá va a quedar bien explicadas las medidas y lo que vamos a hacer. Listo, entonces de estos moldes vamos a cortar. Acá están ya las piezas, aquí ya las tengo cortadas. Entonces simplemente trazamos sobre la lámina y vamos a hacer los cortes rectos, ¿no? Cuando tracemos una línea vamos a utilizar el cúter recto, no lo vamos a inclinar, simplemente vamos a pasar, pueden ser 2, 3 veces, donde vamos a cortar, y en una superficie que no la vayamos a dañar, o podemos utilizar algo debajo de esta. Listo, amigo. Entonces ahora estas son las piezas que cortamos. Acá está la base, como les dije, aquí están las medidas en los planos, en los moldes que les voy a dejar. 2 piezas para las paredes frontal y la de atrás, 2 piezas para las paredes laterales, esta es la de fondo, y otras 2 piezas que son para el techo. Entonces lo que vamos a hacer primero, ya después de haber cortado estas piezas, entonces vamos a trazar sobre estas las figuras que vamos a realizar. Por ejemplo, en las paredes laterales, aquí voy a hacer esta figura y voy a sacar una ventana en esta forma y otra redonda. Esto lo podemos hacer en las 2 paredes, o si ustedes prefieren lo hacen en una, en la otra solo hacen otra ventana, ustedes deciden. Entonces yo lo voy a hacer en las 2 paredes. Aquí ya lo dibujé con el lápiz. Entonces miren, hice la figura, hice esta y esta también la dibujé. Entonces las medidas de esto están allí. Y para cortar esto fácilmente vamos a utilizar el cúter punta de lanza. Entonces con el cúter punta de lanza nos vamos a ubicar en una superficie donde nos quede más cómodo. Aquí yo les voy a mostrar simplemente cómo lo vamos a hacer. Vamos a utilizar el cúter punta de lanza recto, no importa que no nos quede el círculo perfecto, ¿no? En este caso, o acá la curva. Así es que vamos a cortarlo teniendo mucho cuidado de pronto no irnos a cortar. Listo, de esta manera ya sacamos el círculo, nos queda así, y vamos a hacer lo mismo entonces para cortar la parte de la ventana. Y también aquí dibujé la puerta. Después de que tengamos esto, entonces aquí ya la había cortado, la sacamos. Vamos a conservar esta pieza porque con esta vamos a elaborar la puerta realmente. Entonces la vamos a conservar. Listo amigos, después de hacer este procedimiento, entonces ya hemos pintado esta parte que es la decoración, por ejemplo aquí de las piedras.
Entonces con el otro cúter también vamos a utilizar los dos cúters, el delgado, el pequeño y el grueso. Y vamos a comenzar, puede ser a tallar de esta manera. Vamos a tallar por donde está la figura de la roca, ¿sí ven? Aquí ahí están ya marcadas donde van las rocas. Podemos ir tallando de esta manera para darle profundidad. Y esto lo vamos a elaborar en todas las piezas, como les dije, donde tienen estas figuras. Bueno, aquí ya llevo una parte adelantada, pero quería mostrarles un poco más detallado, ya ubicado en una forma más cómoda. Miren, simplemente lo que vamos a hacer es tomar este sentido donde van las figuras y vamos a introducir el cúter dando la forma de las rocas. Siempre debemos hacerlo en el sentido contrario, digamos si está el dibujo, entonces vamos a hacerlo así, inclinado el cúter hacia allá, y después lo vamos a tomar en el otro sentido y vamos a cortar para sacar pequeños trozos así. Miren. Esta es la idea para sacar este corte. Quería mostrarles un poco más de este paso para que ustedes vean cómo realizarlo y que les quede mejor. Bueno, en esta parte entonces ya tengo tallada aquí la parte de las piedras, estos lados, las de las ventanas. Tengo que recordarles que esta pieza, que es para una pared, la de adelante y la de atrás, entonces en una solamente vamos a hacer el agujero de la puerta. Esta es la parte de atrás, entonces quería mostrarles eso. Listo, después de haber tallado ya esto, miren, debemos tallar siguiendo también las líneas hasta acá atrás, como introduciendo un centímetro, centímetro y medio hacia la parte de atrás nada más. Aquí en esta le vamos a hacer las ranuras, que son la secuencia de las piedras, ¿ya? Aquí donde se unen. Entonces después de tener esto así tallado, aquí en la ventana también seguir la secuencia hacia adentro de las ranuras, aquí alrededor del arco y en esta parte también, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, sacamos Forexpan, trozos de Forexpan, y nos va a quedar esta forma así. Entonces vamos a tomar el cúter y vamos a sacar bastante y vamos a comenzar a sacar tajadas o trozos, teniendo cuidado de que no vayamos a dañar esto que ya hicimos. Vamos a ir quitándole esta parte superficial al Forexpan y vamos a dejarlo que quede irregular. Así, simplemente vamos a ir cortando con mucho cuidado, inclinando el cúter. Quitamos esta parte superficial. Esto lo vamos a hacer por una cara, o sea, solamente por la cara que va a quedar viéndose, obviamente. Entonces lo vamos a hacer en estas piezas que son en las paredes. Aquí les voy a mostrar cómo queda en la parte de adelante. Miren, nos queda así, entonces queda sobresalido lo que son las rocas del arco de esta parte de acá. Hice lo mismo así, siguiendo la secuencia hacia atrás. Ahora vamos a tomar las dos piezas que corresponden al techo y por su lado de 13 centímetros vamos a hacerle un corte en diagonal, así, a las dos piezas, para que empalmen bien cuando vayamos a armar el techo. Ya solo en uno de sus extremos vamos a hacer un corte así, de esta manera. Entonces en la parte más ancha, que es la de 13 centímetros. Después vamos a tomar un lápiz y con una regla vamos a trazar líneas hasta completar toda la superficie, líneas aproximadamente de 1 centímetro. Miren, así vamos a trazar líneas hasta completar toda la pieza. Lo mismo en esta otra. Estas líneas vamos a hacerlas es para simular como si fueran tablones de madera. Entonces después con el cúter vamos a cortar por donde va la línea, pero en diagonal, como les he explicado anteriormente, así en diagonal, y nuevamente así para sacar
el pequeño trozo, la tira, para que esto sea como si fuera un techo hecho en madera, ¿eh? Sí, debemos hacerlo bien para que nos salga bien la pieza. Así. Listo, amigos. Entonces vamos a hacer todos estos cortes y después entonces vamos a utilizar el cautil. Pueden ustedes, si quieren, hacer unas guías como si fueran las vetas de la madera, o sea, ya después de haber hecho todas las franjas en los tablones, después de que hayamos terminado de sacar todas estas piezas así, que nos quede de esta manera. Entonces vamos a tomar el cautil y superficialmente vamos a hacer pequeños trazos. Vamos a hacer trazos cortos. Este instrumento debemos tener cuidado porque él se calienta bastante, y vamos a hacer esto para dar una apariencia de madera. Entonces él va a quemar y va a dar la forma de las vetas para cuando las pintemos, entonces estas realcen bastante. Listo, después de ya tener tallado el techo, miren cómo queda. Debemos tallarlo aquí en los bordes también, en esta parte, acá, darle la continuidad y miren cómo se ve. Va a dar una apariencia bastante a madera. Entonces, después de tener esta pieza así, lo que vamos a hacer es tomar el trozo que quedó de la puerta y lo vamos a partir a la mitad, y de este vamos a sacar la puerta. Entonces a la puerta le vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos con el techo, de la misma forma, trazando líneas aproximadamente de 1 centímetro de grosor, y hacemos el mismo procedimiento. Listo. Entonces, para decorar esta puerta debemos cortar una tira aproximadamente de menos de medio centímetro y delgada. Entonces de esta vamos a sacar los tablones que van a ser para armar la puerta, o estos que siempre caracterizan a estas puertas. Miren, entonces lo vamos a cortar que nos dé la distancia correcta, o sea, del mismo ancho de la puerta, y este que queda en diagonal. Pues le hacemos estos cortes así, en diagonal también, y a esto le vamos a hacer el mismo procedimiento con el cautil, de quemar un poco o derretir para darle las vetas. Después lo vamos a pegar. Entonces lo primero que debemos hacer antes de pegar esta parte, para que todavía no la vayan a unir, es pintar la puerta. Después de pintar la puerta, entonces podemos proceder a pintar o a pegar primero los tablones y después pintarlos. Listo, amigos, ya tenemos el techo y la puerta. Y aquí estas piezas que ya las había tallado y ya les había mostrado con anterioridad, ya las tenemos totalmente talladas con sus formas. Entonces vamos a tomar las paredes laterales, estas. En este caso yo hice la misma forma en las dos paredes. Si ustedes quieren, pueden hacer una ventana y en la otra el círculo de arriba, la ventana redonda, o la pueden hacer así que quede igual. Entonces a esto le vamos a colocar unos barrotes, y para esos barrotes vamos a utilizar los palitos de brocheta que son delgados. Este es un palito de bambú que conseguimos fácilmente en las tiendas que venden, por ejemplo, las salsamentarias, o donde vendan esos insumos para pinchos, para brocheta. Listo. Entonces vamos a utilizar esos palitos y vamos a cortar unos aproximadamente de 7 centímetros. Vamos a cortar varios palitos para armar nuestras ventanas. Entonces acá por la parte de atrás yo ya hice este procedimiento. Esto lo podemos hacer con el cúter punta de lanza. Simplemente distribuimos equitativamente 3 palitos así sobre el hueco que va a quedar de la ventana. Entonces vamos a cortar y le vamos a dar profundidad aproximadamente al medio o al centro del Forexpan. Ya esa profundidad es la que vamos a dar para después introducir estos palitos de esta manera. Entonces vamos a hacer esto así
Y también vamos a hacer el mismo procedimiento, pero van a ser dos para colocar los atravesados, para armar una ventana con barrotes, para que nos quede de esta manera. Listo. Y para la parte de arriba vamos a hacer el mismo procedimiento. Primero introducimos los que van verticalmente, son los que van más hundidos, ¿ya? Entonces esos son los primeros que introducimos, y después el que va horizontalmente va por la parte de atrás, va sobre el otro palito. Si lo miramos por el otro lado es el que va así. Bueno amigos, entonces después de tener esto ya elaborado, lo que hacemos es pegarlo. Listo, después de tener pegados ya los barrotes en las ventanas, miren cómo queda. Entonces vamos a tomar estas dos piezas y las vamos a juntar así, de esta manera, que queden en su parte interna una junto con la otra. Y vamos a hacer unos agujeros, vamos a hacer 4 agujeros distribuidos equitativamente, ¿no? Entonces vamos a tomar un palito de brocheta de los gruesos y vamos a elaborarlo así. Primero hacemos uno que atraviese las dos láminas, vamos a dejar el palito allí y vamos a hacer los otros 4 agujeros para que coincidan, y cuando los introduzcamos posteriormente, entonces queden bien, no nos vaya a quedar torcidas las láminas. Listo, después de hacer estos agujeros, ahora podemos proceder a armar ya la casa. Entonces vamos a tener en cuenta las paredes que quedan en la parte, o sea, su frente para la parte de atrás y la parte de adelante. Y vamos a comenzar con la pieza de la parte de atrás. Simplemente vamos a utilizar la silicona y vamos a pegar esta pieza. Ustedes lo ubican de la manera que quieran, si quieren bien corrido hacia adelante, corrido todo hacia un lado. Entonces primero pegamos esa pieza. Pero en este caso lo estoy pegando y voy a dejar más o menos 1,5 centímetros. Puede ser 1,5 centímetros a cada lado, 1 centímetro. Ustedes lo ubican como quieran. Pegamos esta pared. Ahora vamos a pegar esta otra. Entonces vamos a tener en cuenta de que no va a quedar justo en el borde, sino un poco más hundida. Vamos a dejar que quede sobresalido esto que hicimos. Les voy a mostrar un poco más cerca. Vamos a dejarlo así. Entonces de esta manera vamos a armar la otra pared. Aplicamos en la parte de abajo y en la parte que queda junto a la pared. Debemos tener cuidado que quede derecha, no nos vaya a quedar inclinada hacia un lado. Y así vamos a montar las otras piezas. Y así quedan las paredes ya pegadas. Miren cómo queda ya la estructura armada. Le dejé un espacio amplio aquí y la pegué esquinada para darle un espacio aquí para poder decorar más. O si ustedes desean la pueden armar centrada. Eso ya va en gustos. Ahora lo que vamos a hacer es tomar los palitos de brocheta, los palitos gruesos, y vamos a cortar 4 piezas de 15 centímetros de largo. Pueden ser 15, pueden ser 16 centímetros y los vamos a introducir por los agujeros que ya habíamos hecho anteriormente. Así. Deben quedar sobresalidos de las paredes por ambos lados, porque esto va a simular también las vigas, como las vigas que sostienen el techo. Entonces debe quedar de esta manera. Entonces vamos a aplicar un poco de silicona aquí para que no se nos muevan. Aparte de esto, entonces vamos a cortar una pieza de cartón. Esta pieza tiene 9 centímetros, que es esta parte interna, 9 centímetros, y por la distancia que cubra esta parte de acá. Entonces
Esa medida no se las doy porque puede variar dependiendo cómo ustedes peguen estas paredes, ¿ya? Entonces, de aquí son 9 centímetros, que es la misma distancia de esta pared por la distancia que les quede así. Y vamos a cortar en el centro, vamos a hacer un orificio de 3 centímetros y de 1 centímetro de profundidad. Vamos a dejar este hueco. Después de eso, entonces vamos a tomar pegamento, preferiblemente pegamento blanco, pegamento para madera. Vamos a aplicar en las vigas para pegar esta pieza, para que no se nos vaya a mover internamente. Entonces vamos a asegurar estas vigas. Como ya les había dicho, simplemente aplicamos un punto de silicona y esto va a evitar que las vigas se queden moviendo. Después de eso, entonces aplicamos el pegamento sobre las vigas. Me gusta aplicar cuando trabajo con cartón y madera este pegamento porque de esta forma queda bien adherido. Entonces, esta pieza es para sostener el eje de las astas del molino. Entonces ya después vamos a introducir un palito acá y esto lo vamos a asegurar. Entonces esta pieza va a cumplir una función para sostener este eje o este palo, para que él no se quede moviendo de esta manera ni hacia arriba ni hacia abajo. Bueno amigos, después de haber pegado ya esta pieza de cartón, ahora lo que vamos a hacer es trabajar en la base. Entonces vamos a tallar o vamos a terminar de tallar esta pieza para que no nos quede así tan lisa. Entonces lo que vamos a hacer es quitar las esquinas o los filos. Simplemente vamos a cortarlos. No nos tiene que quedar perfecto, así mejor. Si nos queda irregular, vamos a hacer esto por todo su contorno. Bueno, terminamos aquí también, y aparte de eso, entonces vamos a quitar la capa superficial, así como lo hicimos con las paredes. Entonces vamos a tomar el cúter así ladeado y vamos a comenzar a quitar trozos de la capa superficial de la base. Así debe quedar, listo. Después de tallar entonces la base, que nos quede irregular, ahora vamos a trabajar en las astas del molino. Entonces para esto lo que vamos a hacer es tomar trozos de tela. Vamos a cortar varios trozos, 4, y vamos a cortar unas piezas en los palitos de brocheta delgados. Vamos a cortar una pieza de 12.5 centímetros, 2 de 12 centímetros, una de 6 centímetros y otra de 4. ¿Ya? Con estas piezas entonces vamos a comenzar a armar cada asta. Primero vamos a pegar esta pieza así, la de 6 centímetros, utilizando la silicona caliente y teniendo mucho cuidado. Simplemente vamos a aplicar y vamos a pegar de esta manera, así. Seguido a esto vamos a tomar el de 12.5, el palito que es más largo, y lo vamos a pegar en el centro. Pero entonces le vamos a aplicar la silicona y vamos a dejar libre aproximadamente 1,5 centímetros de un extremo. No le vamos a aplicar silicona, entonces vamos a dejar que quede pegado de esta manera en el centro. Lo vamos a ubicar que nos quede derecho, y en el centro del otro palito que quede aquí unido. Listo. Después vamos a tomar el palito de 12 centímetros, son 2 palitos, y eso los vamos a pegar aquí en los extremos, unido aquí en este del centro. A este sí le vamos a aplicar silicona desde el borde a borde, siempre teniendo mucho cuidado de no irnos a quemar. Entonces este lo vamos a pegar y lo vamos a dejar un poco corrido
hacia abajo. Entonces aquí donde es el palito de 6 centímetros, este lo vamos a dejar sobresalido un pequeño pedazo. Hacemos lo mismo con el otro lado. Así, de esta manera. Va a dar esta forma, que es la forma del asta del molino. Ya cuando esté bien pegado, entonces antes de pegar este último palito, vamos a recortar todo el contorno de la tela, el excedente, para dar esta forma. No importa que no nos quede perfecto. La idea es que quede precisamente un poco rústico. ¿Sí? Vamos a cortar estos excedentes. Este pedazo de atrás también. Entonces nos va a quedar de esta forma. De pronto, si nos quedan un poco algunos pedazos, los podemos acomodar. Y para finalizar, entonces vamos a utilizar el pegamento de madera y vamos a ubicar el palito en la parte donde quede mejor, que se una con los dos palitos de los extremos. En esa parte podemos hacer una pequeña marca y en esta marca vamos a aplicar un poco de pegamento. Esta pieza sí me parece mejor unirla con el pegamento para madera y lo vamos a dejar secar muy bien. Y para terminar de afianzar estos palitos para que no se muevan, para que queden bien asegurados, vamos a aplicar una gota de pegamento en cada unión, así, y lo vamos a dejar que se seque muy bien para sacar 4 piezas. Aquí ya tengo adelantadas las otras. Miren, queda muy bien, queda bien fijo. Esto cuando se seca queda bien asegurado. Entonces ya después, para unir estas piezas, vamos a cortar 3 círculos de cartón. Aproximadamente estos círculos son de 3.5 centímetros de diámetro. Entonces vamos a pegar 2 y vamos a cortar 2 círculos y los vamos a unir. Después de haberlos unido, en el centro con el cúter, puede ser, vamos a hacer unas incisiones en cruz, pero sin atravesar el otro lado. Estas incisiones son para más adelante pegar estas piezas y unir las astas del molino para que nos quede así. Nos van a quedar así unidos. Después de esto, de unirlos muy bien, entonces vamos a tomar esta otra pieza y la vamos a pegar para que ellas queden así, de esta manera. Entonces, para las personas que lo quieran hacer así con este cartón, o si prefieren pueden mandar a cortar un círculo en madera, en MDF, y hacer lo mismo, hacerle las ranuras para introducir de esta manera y que nos quede un poco más fuerte, más seguro. Bueno, y ahora vamos a pintar. Entonces vamos a tomar la pintura de color blanco y le vamos a aplicar una capa a las paredes, a todo lo que es esta parte. Vamos a aplicarla bien en todas las paredes y vamos a dejar la parte que es de las piedras, en las puertas, en las ventanas. Esa la vamos a dejar sin aplicarle color blanco, después aplicamos otro tono. Entonces primero vamos a aplicar blanco en todas estas superficies de las paredes. Bueno, después de pintar entonces las paredes, podemos aplicar una capa de color chocolate a lo que es las rocas, todo lo que son las rocas y la parte de los barrotes y estos maderos que sobresalen en esta parte. Si ustedes desean, porque muchos dirán para pintar de blanco, entonces si ustedes quieren pueden aplicar también pasta de yeso, pueden aplicarlo en toda la superficie
de la casa y después proceder a pintar lo que es de otro color, así como estas piezas, como estas partes de acá. Entonces en esta ocasión lo estamos haciendo directamente en el Porexpan. Por eso quitamos la capa superficial para que quedara irregular y nos diera una apariencia envejecido. Bueno amigos, entonces aquí, como les estaba mostrando, pinté esto de color chocolate, ese es el tono que utilicé, y también para pintar estas piezas que corresponden a los maderos de la puerta. Entonces esto también lo pinté de color chocolate. También les voy a mostrar, para el techo utilicé color negro. Estamos primero aplicando solo las bases, ya después le vamos a dar los efectos. Entonces para el techo apliqué color negro de base totalmente, y para la puerta también. Listo. Ahora el color que vamos a utilizar tanto para el techo como para las rocas y estos maderos, vamos a utilizar ahora un color siena, que es un marrón más claro. Entonces esto lo vamos a utilizar aplicando la técnica de brocha seca, que muchos ya la deben conocer. Entonces simplemente es aplicar pintura en el pincel y descargarla en un trapo. En un trapito la vamos a descargar y vamos a comenzar a dar pasadas así en diferentes partes. Por ejemplo aquí en las rocas, no importa que se nos llegara a untar un poco la pared, pero hay que procurar que no suceda. Entonces esto es lo que vamos a hacer con todo lo que son las rocas, aquí en esta parte, en los barrotes, y en el techo, lo que es el techo y la puerta también vamos a hacer lo mismo. Vamos a aplicarlo de esta manera, pero entonces esto tiene un sentido. Aquí van las líneas, lo vamos a hacer en sentido contrario de las líneas, así. Vamos a hacer este procedimiento, lo dejamos secar muy bien y después vamos a aplicar otro color, así. Lo vamos pasando, es dejar el pincel un poco untado. Esa es la técnica de brocha seca. Esto nos va a realzar las vetas que hicimos para que parezca madera antigua. Bueno, aquí ya terminé de aplicar esa capa con brocha seca a estas rocas, la capa de color siena. Miren que de todos modos aquí ya con este color sí apliqué un poco más, así para que quede untado el borde por donde están las rocas. O sea, entonces ya comenzamos a darle un poco más de tono envejecido a la pared para que no nos quede tan blanca. Entonces lo que hacemos es, cuando lo estamos aplicando, dejar que un poco de la pintura con el pincel prácticamente seco, con lo que queda después de pintar, vamos a ir dejando esa marca en todos los bordes de lo que estamos pintando, ¿ya? En estas partes acá, y podemos aplicar un poco más. De pronto si necesitamos un poco más en el pincel, hacemos la misma técnica de brocha seca, podemos limpiarla bien, y en las partes que queden como centradas podemos dar unos pincelazos para ya comenzar a dar una apariencia más envejecida a las paredes. Lo mismo aquí adelante, hacemos el mismo procedimiento, así. Recuerden que debe estar bien escurrido o bien descargado el pincel para que apenas sean sombras lo que nos quede. ¿Listo? Y aquí en el techo miren cómo quedó. Entonces, como siempre, nos da esa apariencia de madera antigua. Y ahora lo que vamos a hacer es aplicar otra capa, pero entonces en esta ocasión vamos a utilizar otro pincel. Siempre el pincel debe estar seco, no debe estar húmedo cuando vayamos a aplicar esta técnica. Entonces ahora vamos a usar un color piel, utilizando la misma técnica.
descargamos y vamos a darle pasones a las rocas para ya comenzar a darles más envejecido y que parezcan un poco más el color de las rocas. Podemos utilizar tono piel, tono blanco también, pero siempre así con esta técnica de brocha seca. Podemos aplicarlo también, o podemos usar un color ocre, pero este tono está bien. Miren, para comenzar a envejecer la madera también. Como la madera tiene unas vetas que lo caracterizan, la madera, entonces se va a ver diferente. Con ser de que estamos utilizando prácticamente los mismos colores, debe ser algo muy suave, miren. Así. Se va a notar que esta es madera y lo otro es roca. Y después de haberle hecho el efecto con técnica de brocha seca a las paredes y a lo que es el techo y la puerta, procedemos a pegar las vigas de la puerta. Listo. Y después vamos a pintar con color chocolate la base de nuestra casa o de nuestro molino. Listo. Entonces, ya teniendo esta base completamente seca, lo que vamos a hacer es nuevamente aplicar la técnica de brocha seca, pero en esta ocasión vamos a utilizar el tono ocre. Entonces vamos a aplicar ocre en el pincel y vamos a comenzar a hacer lo mismo, a dar pasones en diferentes sentidos para darle otro color a la base. Lo vamos a dejar secar y nuevamente procedemos a hacer lo mismo pero con color blanco. Bien amigos, y así queda la base ya después de haber aplicado el tono ocre y seguido a esto el color blanco, y siempre en técnica de brocha seca, esperando que uno se seque para poder trabajar con el otro color. Entonces miren los contrastes que da, nos queda muy bien. Y ahora, para darle un poco de color a esto, para que se vea algo real, algo más real, vamos a utilizar el color verde para hacer un poco de la marca de humedad, que es la lama que queda o esa formación de vegetal que se forma cuando hay humedad. Entonces vamos a utilizar el color verde, pero lo vamos a aguar, vamos a utilizar agua y lo vamos a diluir bastante para que al aplicarlo no nos quede el color totalmente verde, ya quede algo más diluido. Entonces lo podemos aplicar en diferentes partes, así por los bordes, en diferentes partes. Esto lo podemos hacer aquí, por otro lado, por acá, para darle una variación de color, para que no nos quede un tono tan plano. Lo importante es no hacerlo que nos quede muy uniforme, sino así disperso. Listo amigos, entonces esto lo vamos a hacer en diferentes puntos, podemos hacerlo en partes elevadas también. Y ahora, para terminar con la decoración del molino, entonces vamos a utilizar ya la pieza que habíamos armado anteriormente, que son las astas del molino. Entonces aquí les voy a mostrar, aquí dejé una sin pintar. Vamos a utilizar el color chocolate para pintar los palitos y aplicar un poco sobre la tela. Entonces aquí lo pegué como les había mencionado al principio, entonces pegué la otra pieza y no se queda viendo las ranuras en las cuales introducimos los palitos. Muy sencillo, vamos a utilizar entonces el color chocolate y con un pincel plano de punta así, de punta fina, vamos a aplicar el color. No vamos a dejar que quede muy cargado el pincel y simplemente vamos a pasarlo así. No vamos a dejar tampoco que
quede pintado uniformemente, porque vamos a dar pinceladas dispersas, así, hasta que logremos darle un tono como este que se ve aquí. ¿Sí ven? Que no queda totalmente uniforme. Entonces vamos a hacer esto así con los palitos, y aquí podemos dar unas cuantas pinceladas así también dispersas para que la tela no nos quede totalmente blanca. Bueno amigos, ya con todas nuestras piezas listas, ahora lo que vamos a hacer es armar el molino. Le vamos a colocar las astas, y para esto vamos a utilizar un palito de brocheta del grueso. Vamos a cortar una pieza de 13 centímetros y medio y lo vamos a pintar en un extremo. Aquí, como pueden ver, apliqué pintura en un extremo nada más, que es el que vamos a introducir en esta parte. Entonces lo introducimos y dejamos que quede sobresalido el palito por este lado, más o menos 1 centímetro nada más. Si él entra a presión queda muy bien, o si no, entonces podemos aplicar un poco de pegamento o de silicona caliente en esta parte. Entonces a este palito, antes de introducirlo aquí, lo que vamos a hacer es cortar 2 círculos de cartón. Uno lo vamos a pintar, que es el que va a quedar en el exterior, se va a quedar viendo. Entonces lo vamos a introducir así. Vamos a introducir el palo del eje de las astas, y en esta parte donde hicimos el agujero vamos a colocar el otro círculo que cortamos de cartón. Vamos a dejar que quede en esta parte así, aquí como pueden ver, y le vamos a aplicar un poco de silicona para asegurar. Esto es para que el eje no se vaya a salir, entonces lo vamos a dejar así. Aquí aplicamos la silicona. Vamos a tener cuidado de que no se vaya a pegar aquí al cartón. Listo. Y para sostener el eje aquí en esta superficie, lo que hicimos entonces fue cortar 2 tiras de cartón de 6 centímetros, y vamos a utilizar un palito de brocheta para darle la forma. Entonces buscamos el centro y vamos a doblarlo así, de esta manera, y lo volvemos a doblar así, para que nos dé la forma. Y estas piezas las vamos a pegar sobre el cartón que ya teníamos aquí puesto. Procurar que quede lo más cercano sin aplicar silicona en el centro. Entonces vamos a pegar acá, vamos a pegar 2 piezas, una aquí y otra más atrás. Listo. De esta forma queda asegurado. Verificamos que esté girando y ya no se sale. Nos queda separado de acá. Esta parte nos va a quedar separada, no debe quedar unida a la pared. Y ahora podemos proceder a pegar el techo. Entonces ahora sí, vamos a aplicar silicona en estas partes. Vamos a unir el techo de esta manera y lo vamos a pegar. Y para la puerta simplemente lo que vamos a hacer es decidimos si la vamos a pegar que quede abriendo para un lado, o para la derecha o para la izquierda. Entonces aplicamos un poco de silicona en un extremo y en la parte de abajo. Lo vamos a unir de esta manera. Así. Entonces yo la dejé que quedara abriendo para este lado, o que dé la apariencia de que está abriendo para este lado.
Debemos tener en cuenta que las astas van a girar aquí, entonces si de pronto no quieres que tranque, lo pegamos un poco más adentro. Listo chicos, ya voy a pegar el techo y vamos a ver cómo queda. Bueno amigos, y queda listo ya en nuestro proyecto este molino de viento para los belenes. Pues estamos trabajando con tiempo para que ustedes puedan disfrutar de todos estos proyectos en temporada de Navidad. Le queremos enviar un saludo muy especial a Martita Vallas, también a Luz Estrada, a Gloria Vélez, Narcisa Oviedo y María Elena Martínez. Un abrazo fuerte para ellas y también para todas las personas que siempre nos acompañan. Recuerden suscribirse, es totalmente gratis, y también compartan este video con todos sus amigos o seres queridos. Nos volvemos a ver en un próximo video.